México, un país subdesarrollado. En 1950, México entró en un periodo de despegue económico y creció rápidamente durante más de 30 años. El crecimiento se detuvo durante las crisis de 1982 y 1995, a pesar de importantes reformas, incluyendo la liberación del comercio exterior y la inversión extranjera. Desde entonces, el crecimiento ha sido modesto analizando la historia económica de México, desde 1877 hasta 2010. Concluimos que el crecimiento en el periodo de 1950 a 1981 estuvo impulsado por la urbanización, la industrialización y la educación, y que en México habría crecido incluso a un ritmo más acelerado si el comercio y la inversión se hubieran liberado antes. Si México pretende reanudar su rápido crecimiento de manera que pueda acelerarse a los niveles de ingreso de los Estados Unidos, necesita aún más reformas. En 1950, México parecía estar posicionado para lo que Rostow 1960 definió como un despegue económico. Después de la Gran Depresión que sufrió a nivel mundial a del decenio de los 20 y a principios de los 30, México había comenzado a crecer a un ritmo constante. Los trabajadores migraban a las ciudades, la manufactura se incrementaba como porción del Producto del Interno Bruto, mientras que la agricultura disminuía y la educación se diseminaba a lo largo y ancho del país. En efecto, ocurrió a un despegue espectacular. Entre 1950 y 1981, el PIB real en México creció a razón de 6.5% anual, a pesar de una alta tasa de crecimiento poblacional. El PIB real por persona en edad laboral de 15 a 64 años creció a razón de 3.6%. Posteriormente, en este crecimiento se detuvo repentinamente entre 1981 y 1995. El PIB real creció a tan solo 1.3, mientras que el PIB real por persona en edad laboral cayó a un ritmo de 1.6 anual. A partir de 1995 el crecimiento económico se reanudó, pero fue modesto. Entre 1995 y 2007 el PIB real creció 3.7 anual, mientras que el PIB real por persona en edad laboral creció 1.7 anual. A México le fue bastante mal durante la gran recesión de 2007 a 2009, pero el crecimiento económico reinició en 2010. La gráfica 1 presenta datos del PIB real por persona en edad laboral en México durante 1875 a 2010, excepto por el periodo de 1910 a 1920 que corresponde a la Revolución Mexicana. En el presente artículo contrastamos la experiencia de crecimiento de México con la de los Estados Unidos. En la gráfica 2, cabe destacar lo cerca de que los datos de los Estados Unidos están de una vía de crecimiento constante en un crecimiento de 2 puntos anual. Existen pequeñas fluctuaciones en el ciclo económico en entorno de la trayectoria de crecimiento constante, así como la acusada desviación ocurrida durante la Gran Depresión de 1920-1939 y el posterior preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos han sido un líder industrial y más rico de los países más grandes del mundo desde principios del siglo XX. Cuando desbocaron de esta posición, nuestro argumento es que los Estados Unidos fueron capaces de alcanzar su crecimiento a un ritmo constante mediante la adopción de nuevas tecnologías. La industria económica de México, desde la independencia en 1810 hasta la primera toma de posesión de Porfirio Díaz como presidente en 1877, no implicó mucho crecimiento económico. En la gráfica 3, en esta sección examinamos los acontecimientos económicos que tuvieron lugar durante el periodo de 1877-1950, el cual preparó el terreno para el despegue que registró la economía mexicana a partir de 1950. El desarrollo humano.
El desarrollo humano es un concepto que hace referencia a los elementos necesarios para que una persona pueda desarrollar sus cualidades y capacidades sin ningún tipo de necesidades. Se han publicado el Índice de Desarrollo Humano de 2019 en México fue de 0.779 puntos, lo que se supone una mejora respecto al 2018 en el que se situó en 0.76 puntos. El índice es un importante indicador de desarrollo humano que elabora cada año Naciones Unidas. Se trata de un indicador que diferencia de los que se utilizaban anteriormente de medida el desarrollo económico de un país. Si ordenamos los países en función de su índice de desarrollo humano, se encuentran en el puesto número 76 del ranking de desarrollo humano. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calcula este índice tomando en cuenta tres dimensiones básicas del desarrollo de las personas en el mundo: salud, educación, ingresos, que representen a cuatro indicadores: esperanza de vida, años de escolaridad esperados, grado promedio de escolaridad, ingreso nacional, ingreso nacional bruto per cápita. Esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer en México es de 77.3 años. Esta cifra coloca a México en el lugar número 49 a nivel mundial y se encuentra en desventaja de 6.8 años en comparación a Hong Kong. Años de escolaridad. En México un niño podría recibir 14.1 años de escolaridad, es decir, hasta 2 años de nivel superior. Nuestro país se encuentra en el lugar 75 del ranking mundial. Grado promedio de escolaridad. De acuerdo con el PNUD, el grado promedio de escolaridad son de 8.6 años, equivalente al tercer año de secundaria sin concluir. México se encuentra en el lugar 101 de 189 países. El ingreso nacional bruto per cápita. Este indicador representa los ingresos agregados de toda la economía entre la población. De acuerdo con esto, el ingreso nacional bruto per cápita asciende a 16.944 dólares. Con esta cifra, México encuentra en el lugar 67 a nivel mundial. Lento desarrollo. El incremento más fuerte del índice de desarrollo humano para México se observó en la década de los 90, cuando su indicador aumentó el 5%. Índices de pobreza y desempleo en México. La pobreza humilla a México. Los indicadores llevan décadas sin ver mejorías y la batalla se hace cada vez más cuesta arriba. La reducción efectiva de la pobreza solo puede lograrse con el crecimiento sostenido de la economía y la productividad. Le dice a BBC Mundo Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Ceneval. Esto ha sido un problema en México. Si bien la economía ha crecido, ha resultado insuficiente, y no solo desde la crisis del 2008. Estamos hablando que es un problema en los últimos 30 años. Añade, una de las razones para que este reciente incremento aseguraran las autoridades es la caída de los ingresos en términos reales del 3.5%. El índice de pobreza utilizado por el Ceneval es multidimensional. El índice de pobreza utilizado por el Ceneval es multidimensional. Mide el ingreso y las carencias sociales, como acceso a servicios de salud, seguridad social, alimentación y servicios básicos, de la evidencia de calidad y el espacio en vivienda y el rasgo educativo. La persona que tenga menos una carencia social y un ingreso menor al valor de la línea de bienestar se considera que está por debajo de la línea de pobreza. El ingreso es de 2.542 pesos, que equivalen en dólares a 156. Para el sector urbano y 1.614, que equivalen a 100 dólares para el rural.
En caso de la pobreza extrema se redujo en 9.8% a 9.5% de la población, incluye a quienes tienen un ingreso inferior al de la línea de bienestar mínima. Además tienen 3 o más carencias sociales. Son 11.4 millones de personas las que se encuentran en esta situación, 100.000 menos que hace 2 años. Las cifras oficiales indican que apenas el 20.5% de la población, es decir, 24.6 millones de personas, se encuentran en la categoría no pobre y no vulnerable. Existen 31.5 millones de personas que promedian casi 2 carencias sociales, por lo que se encuentran en estado vulnerable. A nivel de estados, los más pobres siguen siendo los del sur del país. En Chiapas, 3 de cada 4 personas son pobres, 76.2, y casi un tercio de la población se encuentra en pobreza extrema. Le siguen Oaxaca, 6.8, Guerrero 65.2 y Puebla 64.5. Las entidades con menores porcentajes son Nuevo León con 20.4, Distrito Federal 28.4, Baja California 28.6 y Sonora 29.4. México aseguró la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económicos, OCDE. Esta semana es el único país latinoamericano que registra una tendencia regresiva en materia de reducción de la pobreza. En estudio diagnóstico de desarrollo regional, México, la organización da cuenta de que los niveles de pobreza no han cambiado en los últimos 20 años debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigualdad de distribución de los ingresos. Solo medida por el nivel de ingreso, la pobreza alcanzaba en 1992 el 53.1% de la población y ahora llega al 53.2%. Pasó por un pico de 69% en 1996 y llegó a bajar 42.9 10 años después, pero desde entonces no ha parado de crecer. Según OCDE, la pobreza procede de una gran parte del amplio sector informal de trabajos de bajos salarios con una reducida productividad, la falta de acceso a la información y las limitantes de las redes de seguridad social. La tasa de desempleo en México se ubicó en 4.2% de la población económicamente activa. PAE en septiembre de 2021 una cifra inferior del 5.1% del mismo mes en 2020, según informó este mediodía el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. En el mes de referencia a la población con desempleo en México, de acuerdo al INEGI, se estableció 2.4 millones de personas e implicó una tasa de 4.2% de la PEA. Respecto al noveno mes 2020, la población desocupada descendió en 34,000 personas, indicó el INEGI en el comunicado. En cifras desestacionadas, sin factores coyunturales por temporada, la tasa de desempleo en México fue del 3.9%, un 0.1 porcentual menor al del agosto pasado de 0.9 frente a septiembre de 2020. La tasa de desempleo sigue disminuyendo en México según el INEGI. Se situó en 3.9 de la PEA. En septiembre 2021 una disminución de menos 0.1 puntos versus agosto.